Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género y en esta ocasión hablaremos de una serie que es para siempre, que una serie que también pues esconde por ahí un secreto del río y que ojalá, bueno, aquí podamos desentrañar con ustedes ese secreto que yo creo que ese secreto no es nada más el que quizás sospechamos en un principio. Hay mucho, mucho más detrás de ese secreto. Por favor, compártanos si ustedes ya vieron El Secreto del Río, una serie que yo estoy fascinado de saber que ha tenido tanto, tanto éxito en Netflix, una serie que tiene ya varias semanas, yo me atrevo a decir que meses en el top 10, y eso es algo para festejar por muchos, muchos motivos. Ahorita estaremos entrando a ese festejo. Vayamos festejando de una vez, por cierto, con su like a este video, suscribiéndose a este canal. Si no se han suscrito, pues ustedes muy mal porque se están perdiendo de todo nuestro contenido. Recuerden que son muy bienvenidos sus comentarios y desde luego que pues agradecemos mucho que compartan nuestro programa. Y bueno, pues hoy tenemos de regreso aquí a Dilo con Igualdad de Género a dos invitados que yo siempre festejo cuando están con nosotros. Ya no voy a decirlo mucho más, voy a presentarlos de una vez, voy a empezar con Luz Graciela Castillo. Ella es doctora en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey, es profesora en TEC 21 de materias como claves de la felicidad, liderazgo inclusivo y diversidad, patrimonio cultural de México. Su enfoque de trabajo es la vinculación de los estudiantes con proyectos sociales relacionados con el desarrollo sostenible y el florecimiento humano. Luz Graciela es fan de la novela negra, sobre todo latinoamericana. Le encantan los viajes por carretera y aprecia el trabajo textil de los pueblos originarios. Luz Graciela, pues bienvenida. Qué gusto que estés aquí para platicar de El secreto del río. Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muchísimas gracias por la invitación y la verdad celebro mucho estar compartiendo este espacio con nuestro otro invitado, aquí con mucho gusto para pues compartir diferentes puntos de vista. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Luz. Vamos con nuestro otro invitado que yo no se lo he dicho, pero tengo que decirle que me da mucha alegría siempre compartir mensajes, textos y conversaciones con él. Eh, Él es, o ella es Nils Trejo Olvera, es doctora en estudios críticos de género, colabora en la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro y enseña la materia de antropología del cuerpo en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Actualmente, Nils investiga sobre tecnoescrituras para lecturas reparativas de la disidencia sexogenérica. Nips no cree que la representación es el lugar al que tenemos que aspirar para cambiar el mundo, pero es un territorio donde podemos encontrar formas de transformarnos. Bienvenida, Nips. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien emocionada de estar compartiendo con ustedes este espacio. Vamos a divertirnos un poco. Vamos a divertirnos y vamos a sumergirnos en el río y en ese secreto del río. Bueno, ahora sí que se les avisa, se les comenta, pero este episodio tendrá desde luego spoilers porque los necesitamos, pero aquí los spoilers los pensamos como pues un elemento que nos va a permitir disfrutar mejor si ustedes todavía no han visto El secreto del río, si ustedes ya lo vieron, bueno, pues para que conecte con su propia experiencia y bueno, si lo quieren volver a ver, pues obviamente esperamos estar acompañando pues esa nueva visita al Secreto del Río. Rápidamente, El Secreto del Río es la historia de Manuel, un niño preadolescente que regresa al pueblo de su familia. Él no sabe muy bien por qué está ahí, está a cargo de su abuela. Y bueno, ahí en este pueblo iniciará una amistad con Eric, quizás a regañadientes, un poco al principio, descubrirán a las mushes o a los mushes y eso le cambiará la vida y le marcará una nueva aspiración, digamos, o un nuevo entendimiento de su vida. Y bueno, esto se llama El secreto del río, voy a dejarlo ahorita en el planteamiento porque estos dos niños asisten a una boda
Y en algún momento de esa boda, pues cercano al lugar de la fiesta está un río donde se da un encuentro eh, desafortunado que por accidente termina en la muerte de un muy importante invitado o participante de esa boda. Y eso pues se convertirá en el secreto del río. Yo ahorita estoy siendo muy políticamente correcto porque estamos empezando, me refiero a que no estoy spoilereando todavía de más, pero ahorita sí vamos a ir a spoilerear y porque tenemos que hablar de quién es el invitado, la persona con la que se construye este secreto del río, digamos, y por qué y demás. Pero bueno, vamos a empezar paso a pasito porque creo que eso es muy importante, ¿no? Y Luz, me gustaría empezar contigo en ese sentido. Lo primero que hace esta serie, bueno, lo primero que hace la serie, de hecho, es presentarnos el crimen, Claro. digamos, o bueno, crimen le voy a llamar entre comillas, y de ahí ya nos presentan a Manuel. Y yo quisiera, Luz, empezar platicando contigo de esta presentación de Manuel. ¿Quién es Manuel? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo reaccionan a él? Creo que eso es importantísimo de de comenzar a identificar en relación al secreto del río. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Manuel es un niño que tiene que salir de el lugar donde más cuidado tiene, que es la casa donde vive con su mamá, y se tiene que ir a la casa de su abuela, que está en el pueblo de donde su madre es originaria, porque pues su madre tiene que enfrentar una situación problemática muy difícil y para no querer enfrentar al niño en esa situación que tiene que ver con la enfermedad, pues decide mandarlo a casa de la abuela y de alguna manera también acogerse a la amistad que tiene con con la mamá de Eric, que es su mejor amiga. Pero el detalle es que Manuel es un niño que desde sí ya trae cargando algo muy particular, que es el rechazo de su padre por su manera de ser. Entonces, vemos a un pequeño frágil, que además está muy bien presentado y personificado, porque es pequeño, es delgado, es, pues de alguna manera también tímido, que se tiene que enfrentar a un mundo completamente distinto, ¿no? A ser recibido en un lugar donde, pues si bien su abuela lo acoge con mucho cariño y lo pone a trabajar con ella, le pide que le ayude a repartir las despensas y la comida que ella prepara para mantenerse, pues de pronto se siente esa fragilidad, ese rechazo, y además como se trata de un personaje pequeñito, tímido, que se ve frágil y además está solo, pues entonces se va a enfrentar a un mundo completamente distinto, donde el hecho de ser desconocido, pues de alguna manera genera cierta violencia. Y ahí también el personaje de Eric es muy interesante, porque es el que empieza a fincar una cierta amistad, principio a regañadientes, porque efectivamente Manuel se sale de las características esperadas de los niños, rudos, jugadores de béisbol, deportistas y demás. Él parece todo lo contrario. Y es un gran personaje, Manuel, porque de verdad, desde esa fragilidad y desde esa vulnerabilidad, que además desconoce, o sea, yo diría que desconoce como el 50% de la problemática que él tiene y los escenarios que se va a tener que enfrentar, pues se va afincando una historia que es muy entrañable. Realmente es muy entrañable esta narrativa de cómo se va gestando la amistad entre dos niños que vienen de características tremendamente opuestas. Qué gran personaje, qué gran momento esta manera en cómo nos presentan a Manuel, ¿no? Porque tú lo mencionabas muy bien. Hay esta característica de quizás, no sé si la palabra es fragilidad, yo también pensaba un poco en Manuel es lo que en muchas ocasiones se denomina, no sé si para bien, no sé si para mal, como un niño que es más modosito digamos, ¿no? Creo que al menos hemos llegado a escuchar
como esta palabra o esta descripción que además vamos viendo de principio, hay como esta reacción opuesta por diferentes sectores del grupo social, ¿no? Digamos que la abuela, las mujeres lo ven de mejor gana, pero toda la parte masculina eh, presenta un rechazo a él, ¿no? Nips, ¿qué hay con todo esto? Me gustaría comentarlo contigo. Fíjense que yo me espejé muchísimo con ese personaje y fue fuerte, emocionante y me hizo pensar en muchas cosas, en cómo se están cifrando las narrativas que están actualmente en las últimas, digamos, 2 décadas, em, planteando las historias que contienen experiencias de personas de la diversidad sexogenérica o la disidencia sexual, como quieran llamarle. Y hay patrones en común, eso ya lo sabemos, y uno de esos patrones es la violencia experimentada, ¿no? El otro día me enfrentaba con un comentario de una amiga, compañera trans, eh, bloguera que hace voguing, y me decía, a cuenta de Las malas de Camila Sosa Villada, esta novela importante que ganó el premio Sor Juana de la FIL de Guadalajara. Y decía, me gustó mucho, pero sufrí mucho y estoy harta de las historias de violencia, porque no tenemos historias con otros finales y parece que estamos condenadas. Nuestro horizonte de expectativas se ve limitado también por lo que podemos imaginar en las historias que nosotras narramos. Y yo primero me costó mucho digerir ese comentario, pero me pareció muy cierto. Y, y me pareció que, por ejemplo, con el advenimiento de estas narrativas en grandes, este, pues sí, productoras cinematográficas, televisivas y de series, por ejemplo, Heartstopper, estoy pensando en esta serie, ¿no? Que también, pues, nos plantea una narrativa LGBT, vamos a decirlo así, pero en otro contexto muy distinto al mexicano, ¿cierto? Pero que presenta un horizonte distinto también de las posibilidades de vida que pueden tener las personas de la diversidad sexogenérica, ¿no? Con otros finales, con otras experiencias. Y también me gustó. Ahora yo me pregunto en qué medida, ¿no? También estamos en un momento histórico en el que están surgiendo distintas formas de narrar experiencias eh, sexogenéricas disidentes y que están poblando nuestro imaginario social y que están intentando, ¿no? A prueba y error, eh, tratando de encontrar y hacerse un lugar y con ello hacer un lugar en el imaginario social a estas experiencias de vida que han estado históricamente excluidas de la cinematografía, al menos mexicana, ¿verdad? Porque démonos cuenta que tenemos una larga y amplia, eh, pues sí, cúmulo de películas y series en las que se plantean las vidas normativas, vamos a decirlo, heterosexuales, o sea, las personas cisgénero heterosexuales tienen un montón de chance de sentirse bien representadas con un montón de películas. No así las otras personas. Entonces yo estaba pensando en eso cuando me espejeaba con el pequeñito de Manuel y con esto termino mi comentario. Eh, este maneramiento que presenta Manuel me gustó, me fascinó. Mm, Dije, por fin nos hacen justicia a todas esas mariquitas hermosas que somos y yo creo que pone en jaque la masculinidad. Cómo se desarrolla la masculinidad desde la infancia y las regulaciones a las que son expuestas tanto los niños, las niñas y las niñas en este caso. Entonces, digamos que
nos hacemos hombres, nos hacemos mujeres, nacemos biológicamente, o sea, se abren un montón de preguntas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo dejo, pero todo eso pensé de inicio. Es que qué importante lo que mencionas, Nips, porque de repente hay como muchas dudas o comentarios de, pero ¿por qué necesitamos más historias LGBTQ+, o de mujeres, o de personas negras, o de personas asiáticas? Pero tú lo has mencionado muy bien, porque de repente pareciera que si yo pertenezco a cualquiera de estos grupos u otros, o a cualquier minoría, y no hay una historia o las historias que hay en la pantalla solamente tienen finales trágicos, pareciera que son mis únicas posibilidades, ¿no? Y entonces eso genera una crisis y una cuestión complejísima porque además tiene socialmente a todos estos elementos que, bien lo decías, son reguladores de, tenemos como dos cajitas, ¿no? Muy heteronormadas y entonces pues tienes que entrar en una u otra. Pero, ¿qué pasa si no te sientes cómodo entrando en una u otra, ¿no? Y por eso necesitamos historias como estas, que yo, ya saben que me da por hacer mis comerciales aquí, pero les recomiendo vean La Barbie Negra, que es un documental que habla sobre por qué era importante que hubiera una Barbie negra y no nada más pintar de negro o de negra a la Barbie tradicional, sino con el cabello, con las curvas, con la fisonomía. Vean, por ahí está Outstanding, que es un documental también que habla sobre la comedia y lo importante de que los comediantes sean quienes se apropien de estos chistes, y estos son comediantes obviamente LGBTQ+, y no que la comunidad LGBTQ+ sean el chiste. O vean también Disclosure, que habla justamente de toda la historia de lo trans en el cine y cómo ha sido mal representado, ¿no? Y bueno, desde luego vean Heartstopper, a mí me gusta mucho la serie, tenemos ya un programa por aquí de Heartstopper, y bueno, solo porque me gusta mucho esta frase que utilizan Heartstopper, la quiero compartir de nuevo. Me gusta mucho que hay la frase de la temporada 2 si no me equivoco, es, enséñale al mundo de qué se trata el amor. Y me gusta muchísimo porque la temporada justo nos habla de cómo en el espectro LGBTQ+, pero también en el heterosexual, el amor puede y debe de ser algo sano y no todas estas historias nocivas, llenas de vicios, tampoco romantizadas, sino puede tener un foco mucho más positivo, ¿no? Y bueno, después de estos comerciales vamos a regresar a todo esto porque esto obviamente tiene que ver con el secreto del río. Y hay un descubrimiento que me parece muy importante y que creo que es relevante que vayamos a ese descubrimiento, y es cuando Manuel de repente se encuentra, ve pasar a, no sé si debo describir, bueno, no lo voy a describir, se encuentra a un mushe y se pregunta quién es, qué es, cómo es, qué pasa. Vemos un poco también esta posibilidad o quizás un poco, no sé si es un anhelo, pero hay una identificación que tiene Manuel ahí que es importante. Eh, Luz, ¿qué hay que decir de las mushes? Y Nips, ahorita también iré contigo porque necesitamos tener también tu punto de vista de esto. No, pues ahí hay algo pues maravilloso en esa historia, porque efectivamente ese encuentro con las muchas y particularmente con Solange, Solange es un personajazo. Yo lamenté muchísimo que llegara a la mitad de la serie nada más. Y tenemos que hablar del final de Solange, pero bueno, ahorita iremos ahí. pero fíjate que Solange es un gran personaje, es un personaje, yo diría que es generoso y que es un personaje que de alguna manera sabe cómo construir esa identidad de una manera muy particular y hacerle una identidad robusta y fuerte. Y pienso que eso es lo que atrae el personaje de Manuel
hacia Solange y le permite entrar a ese mundo en donde hay una aceptación, o sea, es decir, no hay ni siquiera una entrada forzada, no hay nada que esté así. El niño quiere estar aquí, pues que esté aquí y que nos ayude y que nos traiga la comida y platicamos y les enseñamos las prácticas que tenemos, lo que estamos haciendo, de los adornos y de las costuras. Es una acogida muy cariñosa, muy robusta, que de alguna manera le va a permitir a Manuel también ir enfrentando muchos otros momentos y muchas otras cosas, ¿no? Y no solamente diría Manuel, sino también a Eric, su amigo, porque de alguna forma también Eric va aprendiendo qué es, cómo relacionarse mejor, tanto con su amigo como con el resto de la comunidad. Hace un momento que hablábamos del personaje de Manuel y de las corporalidades y de la expresión. Me viene mucho a la cabeza porque además me encantó esa escena, y perdón por el spoiler, pero cuando Eric le pregunta a Manuel, ¿por qué te mueves así? ¿Por qué caminas así? Y él le dice, ¿así cómo? Claro. No sé, así. Eso, esa, esa escena es linda, pero además es sumamente instructiva. O sea, efectivamente existe una forma de caminar, existe una forma de actuar, y de alguna manera tenemos que entrar en esas cajitas de corrección de lo que eso significa, porque lo que para los niños es un juego ahí explorando esas identidades, pues resulta que para los adultos es algo totalmente reprobable, algo que automáticamente etiqueta y automáticamente genera una serie de comportamientos muy adversos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, esa, esa localización de los mushes, porque efectivamente los mushes tienen su fiesta y su vela en Juchitán y en la sociedad juchiteca del pueblo de Juchitán están bien asimilados, pero hay un momento en que te hacen ver que la población está cerca de Juchitán, pero no es Juchitán. Entonces, cuando empieza a buscarse la idea de vamos a celebrar nuestra vela, o sea, es decir, nuestra fiesta, queremos ser reconocidos, queremos hacer presencia en la comunidad donde ya estamos, donde además nos ven. ¿Por qué no podemos hacerlo? Eso también genera una comunidad que tiene cierta fortaleza y cierta presencia. Es decir, desde un inicio también te das cuenta que ahí donde se está dando la historia hay una disidencia y que esa disidencia de alguna manera se mantiene a través de las redes que van entablando. Y pues resulta que es efectivamente una forma de apoyar al niño en esa exploración, en esa búsqueda y en ese desarrollo. Es decir, siempre está la idea de que no estás fuera de, sino que hay personas que te van a estar lanzando el, este, el salvavidas para que te reconozcas dentro de, aunque haya muchos que no, que te estén rechazando y que no te quieren. Sí, Definitivo. buenísimo. Adelante, Nietzsche, adelante. Me gusta mucho lo que dice Luz, me parece que es muy atinado. Este, me también concuerdo con ella porque me parece que la serie nos plantea que hay mundos, distintos mundos sociales. Y esos mundos sociales se tejen cosas distintas, ¿no? Así como México es una diversidad tremenda, dentro de México hay muchos mundos sociales. Y uno de ellos son las mushes, ¿no? Así como decimos personas trans, las personas trans también decimos las mushes. Y eso va a ser muy importante también, como Manuel con las mushes empieza a encontrar una relación y un vínculo que le resuena, que le interpela, ¿no? Al mismo tiempo lo encuentra con Manuel, con su amigo Eric, perdonen, con Eric y con la otra amiga importante que después se hace la esposa de Eric, ¿no? Esta, ¿recuerdan el nombre? Estoy acordando. Melina, ¿Paulina?
Creo que es Paulina, Paulina. Paulina, ¿no? Sí. Paulina. También lo encuentra con ella, lo encuentra con su abuela, ¿cierto? Entonces acá nos deja saber que la, 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 la forma en que las infancias son vigiladas, son disciplinadas, es tremenda. Es tremenda. El mundo heteronormativo se encarga de producir las infancias de una manera voraz para mí. Hay tan poca libertad para las infancias de tomar sus propios caminos, sus elecciones. Los hijos son vistos como una pertenencia más. Así como se tienen coches, casas, mascotas, los hijos son una pertenencia, ¿no? Sabemos que el mundo heteronormativo eh, digamos que dessubjetiva los polos de la vida, tanto las infancias como las vejeces, ¿no? Las dessubjetiva, les quita subjetividad, ¿no? Las abyecta, les resta agencia, vamos a decirlo de otro modo. Entonces, acá a mí me parecía algo grotesco darme cuenta que estos niños vivían su, no quiero decir inocencia, pero una libertad, voy a decir, en un autodescubrimiento en sus redes de vínculo, porque incluso recuerden la escena en donde Solange se vuelve karateca y empieza a Sí. mostrarle una defensa personal. Claro, eso tiene muchas lecturas. Las mujeres se han tenido que defender constantemente del colonialismo de género, del mundo occidentocéntrico, o sea, y entonces, pues todas las personas trans son karatecas de la vida, ¿no? O sea, nos hemos tenido que defender con montón, con todo, ¿no? Y le enseña, y Eric resuena con eso porque es parte también de lo que han enseñado las masculinidades, ¿no? Esta parte de defenderse o violencia o lo que tú quieran, lo que ustedes quieran, pero me parecía que era algo tan natural, una relación riquísima, o sea, yo decía, ¿por qué yo no tuve una Solange? ¿No? Yo creo que ese es uno de los grandes valores que nos deja ver el secreto. El secreto es que podemos mantener otras relaciones desjerarquizadas, despatriarcalizadas, ¿no? Incluso interespecie, incluso, ¿cómo se dice? Intergeneracionales, porque acá estamos viendo una amistad, o sea, Solange, una musha que podemos pensar que tiene 30, 40 años, y estos niños eran amigos. ¿Se puede una amistad aquí? Se puede, pero también pensé en cómo el mundo normativo tiene unas regulaciones para la amistad tremendas. Entonces dije, o sea, qué feo que las personas heterosis no conozcan la amistad o su idea de amistad es muy corta, ¿no? Pensé en todo eso, pero igual y me estoy equivocando. No, Vamos a ver. yo creo que lo pensaste bien porque viene con otros eventos que vamos a hablar en unos minutitos más, con otros quizás temores que no debieran existir si todo funcionara de una mejor manera. Pero bueno, antes de, yo creo que valdría mucho la pena porque me han hecho favor de hablar sobre este descubrir de Manuel de los Mushes, pero creo que vale la pena, no sé quién de ustedes quiera comentar al respecto, qué es exactamente un Mushe? Para alguien que no lo conozca, no comprenda como este concepto, que creo que es importantísimo adentrarnos mucho más a ello. Pues tú dirás, Nips. Pues digamos lo que sabemos, ¿vale? Ok. Adelante. Las personas mushes son como, son homólogas de las Ujú, personas Two Spirits también en otras culturas originarias de ujú, América o de la Yayala en este caso, ¿no? Entonces son personas que desmontan el binarismo de género de hombre y mujer, ¿no? ujú. Generalmente son eh,
personas que nacen con un pene, ¿verdad? Pero que toda su construcción de género no va sobre los parámetros que consideramos en Occidente masculinos, sino que cruza hacia la feminidad y entonces desarrollan prácticas que solemos vincular con la feminidad. En la cultura zapoteca de Oaxaca, ¿no? En esta cultura, pues son vistas con como parte importante de su cultura, como grandes cuidadoras, o es una suerte de tercer sexo, pero tampoco eso es algo justo, ¿no? Como que desde una mirada occidental necesitamos otros andamios de pensamiento para entender eso, pero estoy acercándome un poco para dar a conocer, ¿no? ¿Qué sería una identidad mushe? Uy, así es. Perfecto. Entonces, Nips, para no confundirnos, un mushe no es un trans. Una mushe, vamos a Una decir una mushe. mushe, Charlie. Perfecto. Ujú. Vamos a decir una persona mushe, una Una mushe. persona mushe. Una persona mushe no es una trans, porque la categoría de trans es occidental, ¿vale? Puede confundirse con una persona trans, claro que sí, pero aquí necesitamos también reconocer cómo las personas se autodenominan a sí mismas. Entonces, una muche viniendo, dado que viene y pertenece a una cultura milenaria como la zapoteca, incluso anterior al mundo occidental en este territorio, pues no es una persona trans, es una persona Muche. Y esto también nos revela muchas cosas, que el género es una colonialidad. O sea, que la categoría de género, ya nos lo ha dicho María Lugones muchísimo, ¿cierto? Es parte de la organización social, ¿no? De Occidente. O sea, el género está en el centro de la organización de nuestras vidas. O sea, para empezar, hombres y mujeres, y tampoco es que es así, es hombres y mujeres en la jerarquía. Y en el mundo, ¿no? Anterior a la colonia, pues no tenía la categoría de género como central para su distribución y organización. Estaba, pero no era central, porque se anteponía, ¿no? La colectividad, como lo menciona Rita Segato en sus análisis, ¿no? De la colonialidad de género. Ok, entonces importantísimo porque creo que puede haber como estas pues confusiones o quizás tendemos. Y creo que las mushes justamente nos invitan a romper esos paradigmas, ¿no? Porque tendemos a buscar poner como en estas cajitas o estas categorías que tenemos, y el concepto, la idea o la comprensión de una mushe nos da una perspectiva diferente del género, ¿no? Que me parece algo muy rico e interesante y que bueno que tenemos oportunidad aquí también de aterrizarlo un poco mejor porque la serie lo plantea, pero en realidad no profundiza en ciertas cuestiones mucho más allá de ello. Bueno, pues vamos ahora al momento del secreto del río, ¿no? El momento del secreto del río se da en esta boda del tío de eh, Eric. Estamos allí en una boda, todo el pueblo está prácticamente ahí. En algún momento de esta boda, Eric y Manuel, bueno, mejor dicho, corríjanme ustedes, a lo mejor yo aquí ya me estoy equivocando, pero el punto es que los niños acaban en el río. Manuel acaba con este personaje que no estoy acordando ahora el nombre, pero es el novio, nada más y nada menos que el novio se llama Sergio y Eric está buscando a Manuel, llega al río y se da cuenta que pues Sergio está teniendo un acercamiento inadecuado con Manuel, que está buscando abusar de él y obviamente Sergio además está pues ya enfiestado, bastante tomado y bueno, ahí forcejean, eh, y en este estira y afloja, pues Sergio acaba cayendo al río, golpeándose en la cabeza. Y pues ahí surge un secreto, surge este crimen, entre comillas, ¿no? Que es uno de los detonantes, digamos, eh, de la serie. Y Luz, todo esto nos habla además de
pues esta serie de conductas que están ocultas. A ver, no sé aquí cómo decirlo y por favor ustedes me corrigen porque obviamente está ocultando algo que Sergio no puede expresar en sobriedad, además de que nos está hablando de un abuso sexual y demás, y que esto ahorita podemos aprovechar este momento quizás para desprenderlo un poco más adelante, porque tendrá que ver con la propia solución que le dan al caso en ese momento, ¿no? Pero voy contigo, Luz. Pues resulta una escena muy fuerte porque efectivamente se trata de un personaje que además tiene esa doble vida y esa doble moral en donde, pues por un lado, es muy curioso. Yo tengo un amigo que es de Juchitán y contaba mucho acerca de las costumbres y las bodas juchitecas, ¿no? Y efectivamente, entre todo ese entramado, algo que es bien interesante es la cuestión de la virginidad de la mujer en el matrimonio, ¿sí? Y eso es incluso hasta público, o sea, hay que enseñar el pañuelito para que demostrar que eres virgen, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya no tanto en estas épocas, pero o se estilaba mucho de que de pronto, si la hija no era virgen, ya había tenido sexo antes de, pues había por ahí un jarrito roto en medio de la parafernalia de la fiesta, y efectivamente se da todo el desfile con la banda, va todo el pueblo y todo lo demás, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, sí es muy complejo porque pues tiene que ver, yo de ahí reforcé que esto del machismo lo tenemos tan introyectado, tan tremendamente introyectado, que somos pues capaces de generar esas dobles visiones, esas dobles morales y esa doble vida, ¿no? O sea, el novio está cumpliendo con esta cuestión de que se tiene que casar, de que, o sea, es una historia paralela, ¿no? De que tiene que presentarse hasta la comunidad de una manera. Y por el otro lado, cuando de pronto Solange dice, pues si todo el mundo sabe cómo es el Sergio, me parece increíble que estés tratando de investigar esta situación, pues quiere decir que efectivamente eso se puede prestar al abuso, ¿no? Y ves al niño, al niño solo, tratas de abusar de él y, y sucede lo que sucede, ¿no? Pero todo el mundo prefiere hacer a un lado esa narrativa, que es tremenda, y simular que existe toda una desgracia, ¿no? Que también es tremendo, ¿no? Y te quedas con eso durante mucho tiempo, porque pues el secreto lo van guardando incluso quienes van a investigar. Completamente de acuerdo con Luz. O sea, a mí me parece que Sergio es un caso eh, de pedofilia importante y que también pertenece a una red de pedofilia que hay en la región. Acá una de las cosas veladas o de las grandes problemáticas de las cuentas pendientes de las masculinidades, que tiene que ver con su gestión de las emociones y del deseo, ¿vale? Entonces, pero eso lo cubre o lo encubre, es la mejor palabra, lo encubre muy bien toda la sociedad a su alrededor. Recordemos que la esposa de Sergio se negaba a creer que Sergio podría llevar a cabo un acoso, un abuso, ¿no? Todas las personas a su alrededor, sus amigos, pero no todos. Las mujeres sabían bien que se metía con mujeres y que además tenía prácticas sexuales, digamos, que no, que implicaban cierto grado de violencia. Eso se deja, eh, digamos que Entrever. soslayar, ajá, entrever, correcto. A mí todo eso me pareció un acierto de la serie, porque además de poner vidas, ¿no? Experiencias de personas disidentes sexuales, pone o una buena parte de las problemáticas de la región. Y México, recordemos, es uno de los paraísos
del tráfico de infancias, del consumo de cuerpos infantes. Cancún es el primer destino mundial. Eso es importante, ¿no? Y acá lo están poniendo y no es que tenemos a una horda de personas LGBT haciendo consumo de infancias. Esto, por supuesto que es ni siquiera, ¿no? Es una de las tretas discursivas para culpar a estos, para hacer una persecución de las personas LGBT, ¿no? En realidad, pues están más ocupadas viendo cómo sobreviven a las violencias que reciben, pero quienes sí en realidad están, digamos que cometiendo toda esta suerte de delitos son las masculinidades. Y yo creo que la serie acá lo deja, eh, lo deja al espectador. O sea, es una problemática que eh, me parece muy contemporánea, necesaria, dado los tiempos que corren, y que vincula también a el uso de las identidades LGBT como chivos expiatorios de estas violencias. Nif, sé que tienes que correr en unos minutos, pero quiero tocar un momento que para mí es como muy importante, que me fue un momento muy doloroso, digamos, al momento de verlo. Me voy a brincar un poco y ahorita nosotros regresaremos, pero tenemos que aprovechar estos minutitos que nos quedan con Nips. Y es cuando se da el funeral de Solange. O sea, a mí la verdad es que me parte el corazón las prácticas que se hacen en ese momento. Eh, yo quisiera tener tu punto de vista al respecto y desde luego posterior a ello, tus conclusiones o alguna observación con la que nos quieras dejar. Oigan, gracias por invitarme acá. De verdad es que me lo paso tan bien. Eh, pues Solange se muere. Solange se muere y como toda muerte, en todas las culturas las muertes tienen rituales de despedida y duelo, ¿cierto? Es parte de la dignidad humana. Y, y yo creo que acá los rituales de duelo y despedida de la vida y la trascendencia son particulares y situados también, ¿no? Y cuando vemos que Solange, como le sucede a muchas personas dentro del paraguas trans, LGBT, etcétera, son reclamadas por sus familias para darles un duelo judeocristiano y en sus propios términos, como una suerte de escarmiento hasta el final de sus días. Y lo que vemos acá es que a Solange, que había tenido una larga lucha durante toda su vida para defender su identidad ante el tremendo acoso y vigilancia eh, del mundo colonial, vamos a decirlo así, la, la transforman de una manera dolorosa y la regresan al lugar en el que nunca estuvo, la masculinizan, le cortan el cabello, la desmaquillan, la visten de varón y la colocan en el féretro, ¿no? Y también con todo ello, digamos que la desvinculan de su círculo cercano de afectos que son su familia Muche. Acá esto también deja de ver cómo la capacidad de personas trans y de personas mujeres, de personas LGBT, de encontrar otros vínculos más allá de la consanguineidad, considerarlos familias y redes de apoyo, infraestructuras que sostienen vidas, y cómo el mundo heteronormativo, sostenido desde o, o autorizado, porque también a mí algo que me parece espeluznante es cómo las personas en el mundo normativo se plantean desde la verdad, desde la autoridad y desde el lado correcto de la vida. Y todo lo demás está mal y desautorizado. Entonces, eso a mí, el momento del funeral que llegan las muchas a reclamar el cuerpo de Solange, o sea, es tremendo, no se pierdan esa escena, pero por favor lleven sus Kleenex y reflexionen en cómo la, la, el mundo occidental y heteronormativo circunscribe las vidas a tener unas vidas de un modo lejano
de los deseos de las mismas personas. Gracias, Nips. Nips, ¿algo más que nos quieras dejar? ¿Algún otro comentario antes de que te dejemos libre por hoy con todo nuestro dolor? Pero Nips estará de regreso, se los prometemos. Tenemos por ahí una cita para hablar Alien Romulus y seguro estaremos hablando de otras películas y series más. Pues gracias, Charlie, gracias, Luz, por tenerme acá. Solo quiero decir que el secreto del río, yo creo que no es un secreto del río, como tú lo decías, Charlie, antes, ¿cierto? El río es una metáfora, yo creo que es la vida. Y la vida como un río tiene un caudal de experiencias y el secreto es ese, ¿no? Es cómo legitimamos nuestras vidas tan distintas y cómo podemos encontrar que dentro de ese río hay un montón de vida, ¿no? Eh, y esta serie llega en un momento también particular en el que estamos experimentando un momento mundial de los derechos para las personas trans y para muchos grupos históricamente subalternizados, pero también al mismo tiempo llega un momento histórico en el que las derechas regresan al poder y están regresando con mayor violencia. Entonces, el cine, las narrativas visuales, la literatura y todas aquellas historias que, digamos, um, legitiman vidas como posibles de ser vividas, son necesarias. Gracias. Gracias a ti, como muy necesario, Nips. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en mis redes sociodigitales, en Insta estoy como Nips Trejo y @Nibardot en X. Y pues bueno, les dejo con eso. Gracias. Gracias a ti, Nips. Ha sido un gusto. Luz, vamos a regresar. Bueno, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero brincamos un poquito. Yo quiero retomar algunos otros momentos eh, importantes. Hay un par que también son dolorosos, pero pues importantes para hablar de ellos. Después de todo este crimen o este momento, este incidente del Secreto del Río, Manuel sigue ahí un tiempo en el pueblo. Y bueno, se descubre otro secreto que Manuel estaba tratando de comprender y era qué pasaba con su madre. Ujú, Desafortunadamente su madre fallece de cáncer y entonces queda un poco de qué va a hacer Manuel, ¿no? ujú, ¿Quién lo va a criar? En principio está la intención de su abuela de hacerlo ella y pues no es así. Llega su padre por él, un padre con el que no ha tenido en realidad mucho contacto, que tiene una visión eh, pues muy machista, que llega con su nueva familia, dos hijos ujú, adolescentes también, la esposa lo acompaña ahí también, a nadie dice nada, él se baja, va. eh, Recoge al niño y se lo lleva, pues ahora sí que voy a decir que a punta de jalones o algo así, más o menos, en otro momento que también es, eh, pues, muy crudo porque nos deja claro a lo que se va a tener que enfrentar Manuel, ¿no? claro. Luz, ¿cómo lo viviste tú? Fíjate que yo recupero el comentario que acaba de compartirnos Nips en el sentido de que efectivamente en los extremos está la indefensión en esta sociedad heteropatriarcal en la que vivimos, ¿no? Es decir, el padre ni siquiera tiene una afiliación así, importante con el hijo, ¿no? Quizá ahí la defensa principal, y pues no sabemos toda esa parte de la historia, pues la tuvo a través de la madre, Manuel con su madre, ¿no? Pero cuando el padre llega y lo retoma como si fuera su propiedad y dice, aquí no tiene nada que hacer, señora, porque la abuela insiste y hasta le dice, oye, pero si no lo quieres, pero es de él, ¿no?
claro. Entonces, Pero es esa como es porque puede, no es tanto porque quiera, exactamente, es porque puede, ¿no? porque puede y porque es mío, ¿no? Entonces, si es mío, entonces yo aquí, ¿no? Y todas esas malas prácticas que seguramente aprendió porque anda con señoras, con su madre, con no sé qué, se las vamos a quitar, ¿no? Pero es completamente heavy. Y además pinta al padre, pues ya cuando ves la edad de los medios hermanos, dices, pues son dos familias al mismo tiempo, ¿qué no? Que Claro, sí. también tiene mucho que ver, digo, y esto es pues en pequeñas dosis, ¿no? Tiene mucho que ver también con esta idea, machista y patriarcal de decir, bueno, pues podemos tener dos familias al mismo tiempo, ¿por qué no? Eh, es, es complicada porque además no hay nadie que abogue por el niño. Eso también es muy angustiante, ¿no? E incluso le niegan a Eric, porque hay una complicidad ahí del padre de Eric, ¿no? Que de pronto empieza Muy a ver importante mencionarlo, sí. muy rara, o sea, empieza a malpensar de la amistad que tiene su hijo con Manuel, y entonces lo mejor que encuentra es sacar al Manuel de la jugada para que su hijo pueda crecer y desarrollarse como se debe, ¿no? Cuando en realidad esta idea del vínculo amistoso y demás, pues de alguna forma está manejado sin esa cuadratura que incluso van a vivir los dos en la escuela, ¿sí? Porque además en la escuela los bulean más a Manuel que a Eric. Eric es más fuerte, se puede defender, él sí pega, etcétera. Pero además ahí, por ejemplo, Paulina lo saca completamente de contexto, ¿no? O sea, decir, pues yo tengo novia, o sea, Paulina es mi novia. Entonces ya el papá dice, ah, bueno, entonces no está yéndose por los lugares equivocados, pero de todas maneras ese niño lo tengo yo que sacar de la jugada. Por eso le habla al papá de Manuel. Claro, y que además ahí me hiciste pensar por un lado esto es algo que me he estado cuestionando un poco por esta serie y por otras, pero de repente esta idea de que los niños y las niñas tengan novios y novias, me Ajá, parece que le agrega un componente sexual que no deberían de tener necesario. Digo, no soy sexólogo, por favor, sexólogos, escríbanos y será muy bueno conversarlo en otra ocasión. Pero es como esta cuestión de, pues como por qué un niño tendría que estar pensando en esto, porque obviamente claro, también ya incluye el componente, pero el beso, pero te agarras de la mano, pero hay una serie de cuestiones que pues sexualizan un poco a los niños, digamos, ¿no? Y que aquí Eric tiene que, pues llegar a ese lugar un poco como esta moneda de cambio para claro, decir, no, no me molesten porque tengo novia, ¿no? así Entonces, es. que de hecho esto corresponde con Sergio, ¿no? Que mencionábamos hace un rato, porque vamos a pensar mal de Sergio, aunque las mujeres sabían, si se va a casar, si tiene novia, Claro. ¿no? Entonces hay como toda esta cuestión ahí de dobles mensajes y de cuestiones contradictorias igual. Y bueno, desafortunadamente se llevan a Manuel. Hay una parte de la historia que no conocemos, que creo que sería muy Ujú. interesante conocerla. Y el resto de la temporada, que es más o menos la mitad de la temporada, eh, ya no vemos a Manuel. O digamos que vemos a Manuel, pero a través eh, Hikaru. de Shikaru, que es la versión que Manuel ha decidido eh, ser, que pues ha decidido hacer esa transformación, digamos. ¿Cómo te fue con este momento de conocer ya a Shikaru? Fíjate que ahí yo me centré más en el personaje de Eric. Es que es muy interesante ese contraste porque Shikaru va a tener que regresar y Ajá, entonces eh, está entre el anhelo de lo que ella quisiera que pasara y lo que pasa. exactamente. No, es que es increíble y me gusta mucho el manejo que le dan porque porque el personaje, porque Eric está esperando a Manuel y quien llegue es Shikaru. Y Shikaru ha tenido una trayectoria de vida y una experiencia que no ha compartido con Manuel, ha tomado decisiones, se ha
pues apegado a esa identidad, ¿no? Me estoy acordando de algún autor que decía, todos asumimos en un momento dado una identidad elegida. O sea, la identidad tiene mucho que ver con cómo nos vamos construyendo, qué vamos haciendo, y al principio nos dicen quiénes somos, pero después del tiempo, nosotros nos construimos como somos, ¿no? Y en ese como somos, implica reconocer quién eres aquí por dentro, ¿no? O sea, en lo más profundo de tu ser, quién eres. Y este ejercicio lo lleva a cabo Manuel para devenir en Shikaru. O sea, Shikaru ya es la amiga de Eric, pero Eric nunca vivió ese proceso al lado de Shikaru. Él sigue pensando en Manuel, él le sigue llamando Manuel. Y de pronto tiene que hacerse cargo de que la corporalidad y la esencia es la que Shikaru considera su esencia y su autenticidad. Y vivir esa autenticidad en un entorno que te conoció de otra manera, pues siempre es problemático. Por un lado, Paulina de alguna forma acepta mucho más fácilmente a Shikaru y hasta tenemos ahí un conflicto, pero Eric, a mí me encanta porque de verdad cuando tú ves las expresiones que hacen, la contención que tiene, el decir qué está pasando conmigo, es porque precisamente ahí se rompe este binarismo. Él está o sea, él se rompe este binarismo a partir de una tercera persona. O sea, él está cuestionando de alguna forma quién es, porque con todos estos, con todas estas posiciones que se dan desde un sistema heteronormado, pues, esto es completamente distinto, ¿no? Porque además es muy distinto, ¿no? Tú puedes ver que sucede con otras personas que son lejanas a ti, pero cuando lo tienes cerca, qué difícil es entender esa libertad que se está buscando, esa autoconstitución que uno debe de lograr. Para mí eso fue muy ilustrativo y la verdad es que creo que hace muy valioso esta narrativa. O sea, respetar esa forma de constituirse de otra persona a quien significa tanto para ti. Claro, porque además es este juego, lo estoy pensando como con las personas que nos relacionamos, con quienes crecemos, tenemos estas expectativas, ¿no? Y dejas de ver a alguien y cuando te reencuentras, pues siempre hay yo pensaba que esta persona se iba a ver de esta forma, o más alto o más delgado, como sea, ¿no? Pero obviamente aquí, pues el cambio quizás es mucho más radical, pero además hay esta cuestión de una cosa es cómo se ve y otra Ajá. cosa es quién es, ¿no? Y cómo en realidad quizás este quién es ahora es más real, es más Ujú. verdadero. No, pero para el propio Eric es un poco este conflicto en su expectativa de cómo debía de verse Manuel, y se encuentra con Sí. Shikaru, pues hay todo un momento de crisis, digamos, o de tratar de reconciliar estas dos, eh, pues, elementos que construyen a Shikaru, ¿no? Que creo que es también muy ilustrativo y muy revelador y que además conecta muy bien. Estaba yo recordando, Luz, te acordarás que en la serie hay una subtrama, Ujú. llega una joven buscando a su padre Sí. y ella tiene una fotografía, su madre le contó un poco. Y empieza a hacer esta investigación. La verdad es que aquí lo voy a cortar un poco. La serie lo cuenta de mejor manera que yo, desde luego, mucho más interesante. Pero esta joven después descubre que su padre ahora es una mushe, que su Ujú. padre no se ve como ella espera que se vea, ¿no? Y que esto justo va también
pues conectado, ¿no? Con esto que estamos mencionando. Totalmente. Y en esa subtrama, además, lo interesante es el papel de que hace quien los pone en contacto, porque es el Además, chofer del mototaxi, o sea, que de alguna forma es donde uno dice, ay, este, que de alguna forma conoce ay, bueno, al padre de la chica y después está coqueteando con la chica y de alguna forma cuando dice, ah, caray, eh, esas transiciones, esas cuestiones de decir, bueno, o sea, no es quien tú esperas ver, pero en esencia es quien es, claro, ¿no? Y la verdad es que es muy complejo porque nosotros siempre vamos por la vida haciéndonos una imagen de la persona y sumándole cierto tipo de expectativas. Y a partir de esas expectativas vamos, creando la forma en que nos podemos ir vinculando. Entonces, si esto se rompe, o sea, si esto que yo estoy imaginando y estas expectativas que tengo en la realidad son completamente distintas, pues lo que tengo muchas veces, pues es la negación, el rechazo, el decir, pues esto no es, y el duelo va en función de mis expectativas no va en función a la otra persona. Pero entenderlo dentro de las relaciones interpersonales es tremendamente complicado. O sea, aceptarte como tú eres y no como yo me imagino que tú debes ser. Creo que es una tarea de aprendizaje pues que tiene que estar mediada por el amor que claro. tenemos todos. Y volvamos nuestra expectativa, que el otro sea quien deba ser y sea feliz Ujú, como quiera ser, ¿no? así es. Luz, la verdad es que he estado encantado platicando contigo El Secreto del Río. Les recomendamos mucho que vean El Secreto del Río. En otros países o en otros lugares se llama Para Siempre, que me parece un título también muy lindo, muy poético, que habla de la amistad entre Eric y Manuel, entre Eric y Shikaru, eh, pero que también habla justamente de este deseo de que seamos quienes queremos ser para siempre. Luz, ¿alguna conclusión, alguna observación final sobre el secreto del río? Pues que no importa hacer spoiler de la frase final porque es la esencia de todo eso. Como dice, una buena amistad vale más que mil amores. Definitivo. Si tienen una buena amistad, pues valórenla, aprécienla, por favor. Luz, ¿dónde seguimos tus proyectos, los proyectos de la Escuela de Humanidades? Pues en las redes de la Escuela de Humanidades y Educación, en mi Face es Luz Castillo y pues no soy muy disciplinada con eso, pero en las redes de la Escuela de Humanidades y Educación ahí pueden encontrar varios de los proyectos que tenemos. Muchísimas gracias, Región Luz. Ciudad de México. Región Ciudad, les recomendamos todos los de la Escuela de Humanidades, en especial los de la región Ciudad de México, desde luego. Exactamente. Luz, Muy bien. muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Carlos. Siempre es un gusto estar Muchas aquí gracias. compartiendo. Ya sabes que es tu casa y bienvenida. Esperamos que estés aquí con nosotros muchas, muchas veces más. Gracias, Carlos. Y bueno, por favor, ustedes también estén aquí con nosotros muchas veces más. No se olviden de suscribirse a este canal. Déjenos su like, por favor. Queremos que sea más visto este programa. Coméntenlo, compártanlo. Yo los espero también en las mías como Carlos Andrés Mendiola o Carlos A. Mendiola. Ahí en Facebook, TikTok, Instagram, en mi canal de YouTube también. Me dará mucho gusto verlos por ahí. Y yo los voy a dejar con una frase que me parece que conecta muy bien con lo que ha dicho Luz, con lo que dijo también Nips. Y es una frase que también nos habla de cómo hay que decirlo con igualdad de género, que proviene de una película que estuve pensando un poco ahora que lo platicábamos, de Todo sobre mi madre, una película que también les recomendamos muchísimo, de Pedro Almodóvar. Y ahí un personaje justo habla de muchos de estos elementos que hemos estado tocando. El personaje se llama Agrado y lo que ella dice es,
Uno es más auténtica, más auténtico, más auténtique, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí mismo. Nosotros les deseamos que se conviertan en esa persona en la que han soñado y que lo digan con igualdad de género.